Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Miércoles Santo. Y en este día la Iglesia nos propone el texto del Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículos 14 al 25. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad casa de quien ustedes saben y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu. Invitémoslo. Somos templos de Él. Él ha inspirado la Escritura. Él es quien da la capacidad de comprenderla. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Esta palabra que has inspirado la podamos traer hoy, bajarla de la mente al corazón y vivirla en esta semana en que meditamos el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Que podamos aprender por contraste de las actitudes de Judas, de Pedro, de todas las situaciones que estamos viendo en las narraciones de las Escrituras. Podamos aprender a vivir en santidad. Amén. ¿Qué dice el texto? Ese es el primer movimiento, la primera parte. Entonces ustedes vuelven a tomar Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. ¿De qué habla hoy la palabra? Uno de los 12. ¿Cuál es ese de los 12? ¿Qué hace ese hombre? ¿Dónde quiénes va? ¿Qué negociación? ¿Cuál es el valor de la negociación que hace? Después se nos muestra un día donde Jesús manda a unos a preparar ¿qué? ¿Qué es lo que manda a prepararlos? Después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el contexto donde Jesús da un anuncio, que ya lo hemos escuchado ayer? ¿Cuál es ese anuncio? ¿Y cuáles son las implicaciones de lo que está diciendo Jesús de alguien que va a hacer eso? ¿Quién es esa persona que hoy nos muestra la palabra en su actuar y en su obrar, aparte de Jesús, lógicamente? Personajes, detalles, palabras, frases importantes, toda la narrativa, 1, 2, 3 lecturas, bajarla de la mente al corazón, la reponemos con la memoria, como siempre. En ese primer momento, entonces, vamos dejando claro la intención principal del texto. Segundo momento, meditación. En el texto de ayer, que es Evangelio según San Juan, el que tomábamos, nos narraban cómo Jesús vuelve a dar un anuncio como el de hoy. Profundamente conmovido decía: uno de ustedes me va a entregar y lo va a traicionar. Y era el anuncio de la traición de Judas. Entonces todos se miraban. Jesús no dijo que era Judas, pero todos se miraban a ver quién era. Y Pedro le pone a Juan a preguntar y Jesús le hace un signo que aquel que le entregue el pan untado, ese es. Pero Juan pues no le dice a Pedro, sino que Juan termina sabiendo que es Judas. Y después sale Judas porque Jesús le dice: ve y haz lo que tienes que hacer. Los otros pensaron que era una función como él manejaba el dinero.
habíamos comentado toda esta parte. Y fuera de eso, en el segundo momento, Pedro, como Jesús está despidiendo y les dice que también se va y que como le había dicho a los discípulos que a donde él va por ahora ellos no pueden ir, entonces Pedro dice, es que pues, no me dejes aquí, yo quiero ir contigo, yo daré mi vida por ti. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿con qué la darás? Y le recuerda que antes de que el gallo cante, lo habrá negado 3 veces. Y veíamos las actitudes de Judas y de Pedro, pero sobre todo centrábamos toda la situación de Pedro, que muy llevado de sus fuerzas, pensaba que no iba a fallar. Y también falla, y son diversas las actitudes, porque Judas tiene una mala intención, ya lo que vamos a profundizar hoy. Pedro no tenía mala intención, pero Pedro confiaba mucho en sus fuerzas. Y Pedro pensaba que en ese embate, porque esa era la hora de las tinieblas, el momento donde vendría toda la muerte, la pasión y muerte del Señor, y vimos que por allá trató de cortarle la oreja a Malco y defender a Jesús, pero después cuando le dijeron que él era uno de ellos, 3 veces le preguntaron y él lo negó en esas 3 veces. Y ahí aprendió que es con la fuerza de Jesús, es querer defender la misma vida de Jesús, pero es con la gracia de él. Y aprendió Pedro inclusive en ese momento que él que va a ser la piedra angular es Cristo, pero Pedro, Cefas, piedra sobre la cual viene todo este ministerio sacerdotal en la iglesia. Él, el pontífice, el primer papa, tendría que aprender con humildad que él se había equivocado y los otros también podrían equivocarse y tener una otra perspectiva de algo que él ya había vivido. El perdón de Jesús con una mirada y él lloró amargamente su pecado. Ese es Pedro. Pero yo quiero que hoy miremos lo que nos dice Mateo, porque este ya es versión Mateo de esta situación de la traición de Judas. Y la traición de Judas hoy nos la presenta, empieza diciendo en aquel tiempo uno de los 12. Y estamos celebrando Semana Santa. Y qué bueno hacer un recorrido largo para llegar a este momento de la traición de Judas. Cuando Jesús empezó su vida ministerial y de apostólica, fue al Jordán, se bautizó, fue al monte de las tentaciones, allí venció la tentación, y ya cuando se iba a bautizar, Juan lo bautizó, vio bajar el Espíritu y le dijo a los que estaban ahí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan Zebedeo y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Y ese día ellos pues se fueron detrás de Jesús y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y lo verás. Y aparecen 2 de los discípulos, los primeros, Juan y Andrés. Juan y Andrés van a decirle a sus hermanos Santiago y Pedro. Y ellos vuelven y vienen y ya van 4 apóstoles. Después en el primer movimiento por la Galilea vienen también a ser apóstoles Felipe y su amigo Bartolomé, que era un doctor rabino, un doctor judío muy conocedor de la Torá. Van 6. Jesús baja a la Judea y en ese primer momento, de las primeras fiestas de su primer año de la vida pública, viene aquello de volcar las mesas y aquello del templo, donde habla fuerte que han convertido la casa de mi padre en un mercado. Y por allí está un personaje que se llama Judas de Queriot. Queriot es una población más al sur de Jerusalén que queda en Judá. Y Judas de Queriot queda como muy impresionado con este poder de Jesús, con esta fuerza de hablar. Y aparece él y se acerca a él y también se acerca en ese momento Tomás. Y los 2 le piden al maestro que si los puede tomar como discípulos, que lo quieren seguir. Y Jesús les dice que vayan y miren bien en su corazón si están dispuestos a lo que implica este seguimiento de él. Y lo decía no tanto por Tomás, lo decía por el corazón de Judas, que Jesús leía en el corazón de Judas desde el principio. Y entonces se fueron, pero Tomás volvió ahí mismo y le dijo, no, yo quiero seguirte. Con el tiempo volvió Judas Iscariote y fue aceptado, pero siempre, digamos que fue el que más le tocó como insistir, porque su corazón tristemente estaba llevado hacia pensar en este Jesús que vio muy poderoso y muy bravo allí en el templo, iba a ser una especie de rey, porque ellos tenían la concepción del Mesías como un rey muy humano, y eso fue lo que fue dañando el corazón de Judas. Apareció en esa misma época también la sanación de uno que se llamaba Simón, que vino a ser apóstol, y después vino Judas Tadeo a ser apóstol, y los últimos fueron Santiago de Alfeo, que es primo hermano del Señor, y también Mateo, que es el publicano que se convierte. Ahí están los 12. Y quiero nombrarlos porque el Evangelio hoy empieza uno de los 12. ¿Y qué pasa? Jesús tomó 12 hombres de distintas condiciones, de distintos lugares de la Palestina,
con distintas formas de ser y los moldeó, cada uno a su manera, seguramente con sus dificultades, pero con todos los valores bonitos, y no eran los principales que estaban en Israel en el templo, eran personajes, la mayoría galileos, otros judíos, pero los fue formando. Pero en ello nos vamos a detener hoy en la figura de Judas Iscariote. Judas Iscariote es un hombre que su padre había fallecido y su madre se llamaba María también, vivía en Keriot, y su padre se llamaba Simón el Iscariote de Keriot, por eso lo llamaban así. Y fue formado en Jerusalén, fue a la gran capital de la época para formarse con los rabinos y aprender y conocer escribas, fariseos y vivir en un alto nivel religioso. Y él se permeó mucho de esa situación de vida de Jerusalén y empezó como a soñar en grande con la venida del Mesías a la manera política humana del hombre de ejércitos. Y nunca comprendió lo que le pasó a muchos en Israel, que Jesús era el Mesías no de los ejércitos, de las guerras y las batallas humanas, sino de la guerra espiritual contra las esclavitudes del corazón. Del hombre que venía a proponer el amor, el servicio, la bondad, la humildad y la sencillez. No el prepotente, el dominador, el que mandaba las guerras, el que dominaba, el que avasallaba, como los poderes humanos. Y eso se fue quedando en el corazón de Judas. Y en esos 3 años que fue moldeando Jesús a los apóstoles, estuvo siempre la división de este hombre que quería ver un triunfo humano en Jesús y no lo fue consiguiendo y veía que no lo lograba y en su corazón siempre estaba como esa espinita del enemigo metiéndole ahí como esa especie de querer a un Jesús que fuera más rebelde y que fuera más activo desde otro punto de vista, y ese no era Jesús. Y esto le costó sufrimientos a Jesús. Le costó que como los otros también había que moldearlos y que comprendieran bien que era el reino de Dios. Pues con Judas Jesús tuvo que llorar muchas veces, hablar con él, mirar muchas situaciones. Al final del Evangelio de Juan se nos dice, y otras muchas cosas hizo Jesús, si se escribieran todas, pues habría que llenar todas las bibliotecas del mundo. Es una exageración, pero si pudiéramos ver todas las veces que Jesús ofreció y oró para que, pues por todos sus discípulos, pero por especial por Judas, para que comprendiera cuál era el mesianismo de Jesús, cuál era el reinado que él traía, que era un reinado del corazón, no un reinado material, no un reinado de reinos humanos. Y esto no lo pudo comprender y causó situaciones difíciles. En algunos momentos Pedro tuvo que tomar aire y contenerse para no ponerse a pelear con este Judas. Y todos en algún momento chocaban con él porque él quería aparecer, quería figurar, tenía el sueño de las glorias humanas. Judas es el típico convenienciero vendido al mejor postor. Triste y todo decirlo así, pero es la situación. Y esto lo estamos viendo y analizando la vida de los apóstoles, sobre todo lo de Judas, para que miremos no los juicios a él ni a ellos, sino para que vayamos mirando en nuestro corazón qué tanto hay de Judas y también qué tanto hay de Pedro en la negación. ¿Qué circunstancias hacen? ¿Cuál es la íntima intención del alma? Jesús, que leía el corazón de Judas, por eso al principio cuando vino a él, le dijo que se preparara y que mirara si efectivamente lo iba a seguir, pues en verdad, que tuviera claro quién era Jesús, y se lo repitió muchas veces, que él no traía ese reino político, que él no era el Mesías, que él pensaba. Y esto fue haciendo que los contrarios de Jesús, aquellos que no querían a Jesús, pues buscaran a Judas para endulzarle el oído, como lo conocían desde Jerusalén, como lo conocían en ese medio donde se formaban los alumnos con los rabinos, pues sabían quién era él y sabían que la debilidad de Judas era la avaricia, era la importancia, eran las glorias humanas. Ayer nos decía Juan, y el lunes también, sobre todo, que es que no es porque le importaran los pobres, nos decía el lunes, con eso de los denarios que valía el perfume que se esparció por la casa de Lázaro en la cena de Betania, que era porque era ladrón. Y es que pasa que cuando acaeció aquello de la resurrección de Lázaro, Jesús tuvo que ir un tiempo por la Samaria, sobre todo por Efraín, porque no había llegado la hora, sobre todo la hora de la Pascua. Y en algún momento de esos que se juntaron con las mujeres, Judas robó algunas monedas de una de las mujeres que las acompañaban. Y Jesús y Juan se dieron cuenta. Por eso Juan claramente es testigo y dice, era un ladrón. Entonces, tristemente, el corazón de Judas se fue dejando llevar
a pesar de que Jesús lo mimó, lo sanó espiritualmente muchas veces, le dio muchas oportunidades, porque es que hay que tener algo en claro. Alguien dirá, no, es que Judas se necesitaba para la salvación. Dios no mandó a nadie a pecar. Dios no mandó a nadie a traicionar. Dios no mandó a nadie a que fuera como el detonante del deicidio, que es la muerte de Dios. Jesús es Dios. Dios no ha mandado a nadie a hacer lo que estaba haciendo Judas. Y es que no solo eso, también era impuro en muchos sentidos. Es decir, tristemente, los otros poco a poco fueron creciendo y Judas, de ser el más preparado, digámoslo así, en el sentido que estaba en la Gran Jerusalén, aunque Bartolomé era docto y otros habían allí, conocían lo que conocían los hebreos de la formación en la religión hebrea, pero este hombre había estado en el centro, en Jerusalén. Y de pasar de esa importancia de la formación que tenía, empezó a decaer humanamente hablando y sobre todo espiritualmente hablando, y su corazón se fueron implantando una serie de vicios y de circunstancias que hicieron que cada vez tuviera más la tentación de deshacerse de Jesús, porque él no le cumplió los anhelos que tenía en el corazón, y venderlo al mejor postor. Y eso acaeció cuando, después de la cena de Betania que escuchamos el lunes, Judas Iscariote iba a salir. Jesús sabe qué hay en el corazón y le pide que no vaya. Le recuerda que el amigo y que lo ama es él. Y Judas sale y se va. Y Judas va y se reúne nada más ni nada menos que con los del Sanedrín, pero no están todos los del Sanedrín, porque todos no estaban de acuerdo con la muerte de Jesús. La mayoría sí. Y este Judas llega allí porque ya en algunas conversaciones algunos se le habían acercado. En estos 3 años Judas había luchado como por separarse de ellos algunas veces, de los que odiaban a Jesús, y otras veces escucharlo. Pero llegó este momento del 3er año, ya llegaba la Pascua, en que Judas iba a ir a esta cita, y esta cita era con la gente del Sanedrín por la noche, ocultos, y llega ya a la sala, y él empieza a decirles que no es tan fácil engañar al único amigo que tiene, al que verdaderamente lo ama y que es inocente. Empieza a decirles él a ellos. Pero es que vean cómo es Satanás. Y empieza entonces estos del Sanedrín a decirles que no es un crimen, sino una obra santa para con la patria, a la que evita represalias de los dominadores que empiezan a dar señales de intolerancia por estas continuas agitaciones y divisiones de partidos y de la plebe en una provincia romana y para con el género humano. Y después dice: Judas, tu nombre irá asociado al suyo por los siglos, y la patria te contará entre sus héroes. Subirás, Judas, dictarás leyes a Israel. Y empiezan a hablarle al ego, como es de bueno cuando está el ego ahí funcionando y que le digan cosas bonitas a uno. Y Judas, con esas ganas de avaricia y esas ganas de glorias humanas, le empieza a sonar eso muy dulce. Y entonces le van diciendo: serás el hombre más grande de Israel. Acuérdate lo que dijo Caifás, es profecía. Está bien que un hombre muera por el pueblo y no perezca toda la nación. Fue una profecía. El Altísimo habló por boca del sumo sacerdote: mira, somos nosotros los jefes de las 24 familias sacerdotales. Y Judas decía: bueno, pero ¿dónde está Gamaliel? ¿Dónde está José de Arimatea? ¿Dónde está Nicodemo? ¿Dónde Lázaro? ¿Dónde el amigo de José? ¿Y dónde Juan de Gas? Claro, a esos no los habían citado porque no estaban de acuerdo con ninguna persecución contra Jesús. Todavía Gamaliel no estaba de parte de Jesús, pero tampoco quería que lo persiguieran. Pero sí José de Arimatea y Nicodemo. Y entonces ellos le dicen: no pienses en eso, cada cual tuvo algo que hacer. Mira que es que tú eres como un nuevo Judas Macabeo. Acuérdense ustedes, Judas Macabeo, historia 190, 180 años antes de Jesús, la victoria de los macabeos que sacan al Antíoco IV Epífanes, un rey Seleucida, de aquellos que quedaron de los griegos, que querían profanar el templo. Pues fue un héroe para esa nación, y quieren que él haga esa asociación. Es que tú eres como ese Judas héroe. Y Judas Iscariote dice: no, el Macabeo peleó bravamente, yo soy un traidor. Y entonces empieza a hablar otro con una que se llama Sadoc, y empieza a decirle: es que no, mira, es que está escrito, es como una figura de Abel. Maránata, está dicho, debe morir. La suerte está echada, debe morir. Hasta el precio simbólico se pagará. Debe morir. Que el cielo te dé fuerzas como se la dio a Yael, a Judith. Y empiezan a nombrarle gestas antiguas. Y él dice: sí, lo haré. Y está en esa división de sí, no. Y entonces hasta que decide ella hacerlo. Y entonces le dice: listo, contrato hecho, pero ¿qué me darán?
aquí es donde entroncamos con el evangelio de hoy. Fue a verlos y les dijo que estaba dispuesto a entregarse los que le iban a dar. Y entonces ellos dicen, lo que dijeron los profetas, para que seamos fieles a la palabra inspirada, 30 denarios. Y ustedes saben que son 30 denarios, el pago de un mes de un trabajador, que era lo que valía un cordero en la época y era lo que valía un esclavo. Nos lo muestra el libro del Éxodo en algún momento. Esto tiene un valor simbólico, el valor 30. ¿Quién es el cordero? El Hijo de Dios, Jesucristo es el Cordero de Dios. Se está pagando por él un precio. Se está poniendo un precio que habían hablado los profetas. Hay que mirar Jeremías 32 y vamos viendo entonces cómo se van cumpliendo las profecías. Y estos que supuestamente son conocedores de las profecías del Mesías, claro, no ven en Jesús el Mesías, se quieren burlar, sobre todo estos en su maldad, pero van poniendo inclusive el precio que debería tener el Mesías. Y entonces está Judas diciendo, no, pero es que solo me van a dar eso, es que esta traición es verdaderamente, este dolor es muy grande, pues traicionar a un amigo de estos. Definitivamente, pues como quien dice, no es tan fácil. Y entonces está ya el contrato hecho. Y apenas se va Judas, empiezan a decir, es que tan pronto acabemos con el Galileo, acabamos con Judas. Es que había toda una trama. Y eso es lo que se muestra hoy. Y entonces, ¿qué es lo que queremos llegar a en toda esta meditación que nos da el Evangelio de hoy? Mirando la figura de Judas, vemos un hombre que estando tan cerquita de Jesús, cerquita de Dios, en vez de subir empezó a bajar. Y su corazón se fue dejando llevar por ese instinto malvado y no por la bendición tener a Jesús, los ayunos de Jesús, las lágrimas de Jesús, la predicación de Jesús. Está escrito, es más, es que Dios lo hizo todo por él. Y es la muestra de que Dios nos ama y hace todo lo que tenga que hacer, y lo ha hecho. Eso es lo que vamos a celebrar, pasión, muerte y resurrección. Es el amor tan grande, impresionante, inconmensurable, es lo que medimos en estos días, vivimos en estos días, comprendemos el Cordero entregado, víctima, inocente. Eso lo sabía Judas, pero se dejó llevar por glorias humanas pasajeras. Y entonces por eso, hoy, en el contexto de la última cena, que Jesús da ese anuncio de quién lo va a entregar, hay unas expresiones muy fuertes de Mateo. Ay del hijo que entregue al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y vuelvo y repito, Dios no mandó a nadie a pecar. Dios no mandó a nadie a que Jesús tuviera esas actitudes. Los otros se fueron purificando y perfeccionando aún con sus debilidades, los otros apóstoles. Y él empezó a decaer y a decaer. Aprendamos por contraste. Y yo también. Y Judas es el testimonio de uno que, pudiendo haberlo tenido todo, porque está el que más se le ha dado, más se le pedirá, estando al lado de Jesús, empezó a caer y llegó a la traición, que es horrible. Pero ahí está la comparación y medir la vida de nosotros. Si tan elegidos de Dios que somos ustedes y yo, por el bautismo, por tantas bendiciones cotidianas, tanto amor y tanta entrega de Dios para nosotros, ¿cómo respondemos a tanto amor? El amor no es amado, decía San Francisco. Entonces la meditación de hoy va en haciendo una descripción rápida, porque esto es rápido, de la figura de Judas, de lo que pudiendo llegar a ser, terminó siendo. Miremos que en nuestra vida, con tantas bendiciones, ustedes y yo no vayamos en contra de este amor tan grande y misericordioso de Dios. Judas al final se dio cuenta que fue muy grave lo que hizo, se empezó a correr como loco cuando ya lo capturaron a Jesús, se devolvió inclusive al cenáculo y vio allí la cena donde estaban y vio el vino y le pareció la sangre y veía sangre en todas partes, la sangre del Hijo de Dios, y entonces comprendía que ya no era solo el Caín de Dios, sino un deicida, y terminó siendo un suicida. Y se desesperó, inclusive saliendo del cenáculo, se lo dice Jesús a una mística, Judas se encontró de frente con María y María le dijo que se fuera a los pies y se arrepintiera, que él lo perdonaba. Pero él salió como loco y cuando vio que Jesús era crucificado, él se colgó. Antes fue y le tiró las monedas en la cara a Anás y les gritó a los del Sanedrín toda la obra grave que habían hecho, y les tiró y devolvió ese dinero. Y como ese dinero era del templo, con ese campo compraron el lugar donde Judas se había ahorcado. Entonces es una triste situación final que narra lo que significa de estar tan cerca de tanta bendición de Dios, terminar siendo
un hombre que buscó erróneamente glorias humanas pasajeras, no comprendió el amor de Dios y actuó de esta manera. Le dejamos el juicio a Jesús y a Dios, pero sopesemos. Pedro amaba a Jesús, se equivocó porque confió en sí mismo. Ya después él llorará amargamente su pecado y se arrepentirá. Pero Judas tristemente se cegó por la avaricia, se cegó porque dejó que entregaran los pecados capitales y por muchas circunstancias que fue permitiendo y abriendo espacio al enemigo. Porque si Jesús en algún momento sacaba los espíritus malignos de algunos, alguna vez un espíritu le dijo, no, déjame quedar en este, y Jesús lo dejó quedar. Pues le dijo, pues como quien dice, quiero que sepas que uno que está cerquita a ti, en él está todo el infierno. Y es una forma como decir, vamos a estar ahí al lado tuyo en uno que está como aceptándonos. Que ustedes y yo podamos aceptar hoy solo a Dios, podamos abrirle el corazón a Él, pedir perdón por nuestras traiciones a Dios, porque el pecado y unos que están en un grado ya de conocimiento pleno son traición a Dios o negación de Dios como Pedro. ¿Cuántas veces ustedes y yo como Judas o como Pedro tenemos actitudes de estas? Meditemos hoy, revisemos el corazón. Que esta Semana Santa sea un momento de revisar la vida y de poner toda nuestra existencia delante de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, que es un dolor de tu corazón. Aquel que te entrega, aquel que pone precio por tu cabeza. Aquel que después de haberlo recibido todo el amor y toda la bondad, va y te traiciona. Hoy pedimos por todos los que como tú han sido traicionados, humillados, despreciados, incomprendidos. Te pedimos que nosotros hoy podamos pedirte perdón si hemos sido como Judas, te hemos traicionado, te hemos de pronto hasta vendido o te hemos menospreciado y decimos que creemos en ti, como lo decía tal vez Judas, pero después por otro lado nos dejamos llevar por los 7 pecados capitales y por tantas circunstancias de nuestra vida que nos alejan de ti. Permítenos hoy postrarnos a los pies de tu cruz y ver este amor tan grande y maravilloso, que hoy podamos comprender el amor y no tengamos que decir como San Francisco, el amor no es amado. Amén. Cuarto momento, la acción. Cada uno evalúe su corazón. Mire a Pedro, mire a Judas y miren si en algún momento en la historia hemos engañado a Dios, traicionado a Dios, no comprendido el amor de Dios como tristemente no lo fue comprendiendo Judas y a eso llegó. Miremos cuáles han sido nuestras actitudes delante de Dios y cómo esta Semana Santa nos va a llevar a cambiar delante de Dios. Gracias por todos los comentarios que han puesto abajo en el chat. Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.